histórica para concretamente el Foro de Lectores Ábrete Libro. Es una de las mejores 50 novelas históricas del mundo, elegido por los lectores de este foro. Y yo les comprendo. Es una novela que es fruto de una investigación. No es solamente cuestión de la imaginación de una autora, como puede ser en otro caso, sino que la persona que tenemos ahora aquí esta tarde, Dolores García Ruiz, es una mujer que lleva mucho tiempo dedicada a una pasión, la pasión de Leonardo da Vinci. Ella, yo creo que es una de las personas en estos momentos que más conoce o que más ha investigado la figura del genio de los genios. Para mí es uno, yo creo que probablemente el mayor genio de la humanidad. Y lo digo porque es una personalidad que tiene todas las aristas posibles. Así como hay genios que destacan en un determinado ámbito, en una determinada especialidad, Leonardo da Vinci es el hombre integral, es quizá el paradigma del Renacimiento. Si algo distingue al Renacimiento, y bueno, yo no soy un experto ni en historia ni en arte, pero sí que en su momento lo estudié, era que de alguna forma la personalidad de los artistas, de los hombres más destacados de ese momento, de que buscaban el conocimiento, era ser un poco un compendio de todo. No se separaban como hoy separamos los ámbitos del saber. Hoy tenemos especialistas en casi todo y en realidad no tenemos ningún sabio, porque no hay nadie que tenga un conocimiento global de todo lo que se sabe hoy en día. La verdad que también es verdad que hoy en día es mucho más difícil. El cuerpo de conocimientos que en estos momentos tenemos es muy amplio. En aquella época pues no lo era tanto y era mucho más fácil que una persona tuviese esa capacidad de conocerlo casi todo. Pero aún así, tampoco era muy común que existiesen este tipo de personas, ¿no? Como Leonardo da Vinci. Yo, antes de presentar la novela y de hablar un poquito más de lo que nos va a contar ahora Dolores, pues les quería contar un poco mi experiencia personal con Leonardo. Cuando me planteé cómo podía yo iniciar esta charla de hoy, pues me di cuenta que lo mejor que uno puede hacer es hablar de aquello que siente, que sabe, que conoce. No sé si domino o no domino, pero por lo menos es mi medio de vida. Yo soy ingeniero industrial y además con vocación, es decir, no es que sea ingeniero industrial porque no sabía qué hacer, sino porque siempre lo tuve muy claro. Y una de las cosas que me llevaban a tener tan claro que era ser ingeniero, industrial en este caso, pero podría haber sido cualquier otro tipo de ingeniería, porque en el fondo casi todo es lo mismo, solo se distribuye en parcelas, digamos, es quizá el conocer en un momento dado, en una adolescencia temprana, a la figura de Leonardo da Vinci. Yo era muy aficionado a la pintura y me presenté a un premio de pintura que había donde yo vivía, y lo que me tocó por aquel premio fue un libro de la obra de Leonardo da Vinci. Yo conocía a Leonardo como pintor, es decir, conocía sus obras más importantes, por supuesto, quien no conoce a Gioconda o la Mona Lisa, es algo que es... No creo que haya solamente nadie en el planeta que no sepa quién o qué es este cuadro ni de quién es este cuadro. Pero claro, no conocía bien la obra no pictórica de Leonardo, no conocía pues un Leonardo inventor, un Leonardo físico, un Leonardo botánico, anatomista, una persona que ante todo quería saber cosas, quería llegar lejos. Y eso me fascinó. Y por eso yo esta tarde, para hacer un poquito de aperitivo, y luego lo importante lo voy a contar, lógicamente, pues les quiero contar esa experiencia, ¿no? Y de dónde viene todo eso. El libro que tenía, pues, llevaba una serie de ilustraciones, porque recogía por un lado no demasiados cuadros de Leonardo, porque tampoco fue una persona muy, digamos, pródiga a la hora de obra pictórica, pero claro, es que solo uno de ellos ya merece la pena, mucho más que otros grandes autores, grandes pintores contemporáneos suyos y de otras épocas, que no llegaban ni siquiera a un atisbo de genialidad de lo que había conocido. Entonces yo lo que les quiero contar un poco es algo que a mí me fascinó, y es Leonardo el ingeniero. Iba a decir ingeniero industrial, pero no se me enfaden mis compañeros de otras ramas, pero vamos a decir ingeniero y ya está. Además, hoy en día, por suerte o por desgracia, la ingeniería no está muy claro, ya ni siquiera va a existir como tal, va a ser el grado de ingeniería, cosa que cada uno tiene su opinión sobre esto. Pero sí es verdad que Leonardo tampoco se puede definir como un ingeniero en una parcela de ingeniería, un ingeniero, un arquitecto, en definitiva un hombre que sabía conjugar, que yo creo que debe hacer un ingeniero, sabía conjugar la ciencia con lo posible. A veces los científicos puros, y está bien que lo hagan porque para eso son grandes sabios de unos temas determinados, van en la teoría
al máximo, llegan a niveles en los cuales no se plantean si eso es posible, si no es posible llevarlo adelante, tampoco se plantean cómo realizarlo, sino que ellos van a buscar el conocimiento. Después de ese conocimiento científico que cualquier rama de la ciencia lleva, se pueden deducir pues, una serie de conclusiones prácticas que la ingeniería pone en marcha. Bien, pues precisamente Leonardo es ingeniero por eso, porque Leonardo iba a lo concreto, es decir, él resolvía problemas. ¿Qué pasa? Que no llegó a materializar la mayoría de sus creaciones porque en el siglo XVI pues, no había los materiales que él necesitaba, ni tampoco la energía y la fuente energética necesaria. La mayoría de las máquinas de Leonardo, sobre todo las automáticas, fallaban simplemente una máquina de vapor. No sé dónde se puede. No sé dónde se puede. Entonces, un poco yo les quiero hablar de eso, les quiero hablar de ese Leonardo que a mí me hizo nacer, o por lo menos me ayudó mucho a tener esa vocación de ingeniero. Por supuesto, la de mi padre, que es mecánico, y yo veía cómo reparaba ahí vehículos, eso a mí también me gustaba mucho. Yo quiero saber más de cómo funcionan esos vehículos. Bien, hay una frase que yo he encontrado pues, buscando un poco información sobre Leonardo, que es de un historiador de la ciencia de Crombie, que dice: aunque Leonardo no escribió ningún libro y sus ilegibles notas escritas en espejo, cubiertas con bosquejos, no fueron descifradas y publicadas hasta mucho más tarde, su obra no se perdió para la posteridad inmediata. Sus manuscritos fueron copiados en el siglo XVI y sus ideas mecánicas robadas, fíjense que pone robadas, por Jerónimo Cardano, y puede que pasaran a Stirling y a través de Bernardino Baldi, a Galileo, Robert Ball y Descartes. Yo no me atrevería a decir esto, pero lo dice una autoridad, y yo creo que es cierto. El problema de Leonardo es que, lo que pasó con Leonardo es que él tampoco tenía mucho, no sé si todo lo contará, pero no sé qué no le importaba, o que tenía muchos problemas para publicarlo, no llegó a difundir su obra. Su obra no la obra artística, sino la obra de ingeniero. Y por lo tanto, la humanidad perdió una oportunidad de oro de avanzar, porque hasta probablemente 1000 años después, no se pudo llegar a tener 300 años después no se pudo llegar a tener un nivel como el que Leonardo podía haber desarrollado si sus inventos y sus descubrimientos se hubiesen hecho realidad. Leonardo basó sus investigaciones en algo que había antes, él no creó tampoco de la nada, sino que él se basó en lo que se había descubierto hasta el momento, conocimientos desarrollados en las universidades más importantes, como fueron en ese momento Oxford y París. A pesar de que, como nos va a contar Dolores, por ser hijo ilegítimo, no tuvo la oportunidad de estudiar en un centro académico. Eso es algo realmente triste, no sabemos tampoco si eso hubiese influido más positiva o negativamente, pero lo que es verdad es que él fue un autodidacta. Todo lo que sabe o desarrolló fue gracias al aprendizaje público. Se ocupó sobre todo de problemas de mecánica y hidráulica, realizando progresos en el conocimiento de estos temas, por eso fueron mucho más allá de lo que se había descubierto en las universidades. Hay que encuadrar a Leonardo en un contexto cultural de transición entre el pensamiento especulativo espiritual, que era el que dominaba pues, toda la parte de la Edad Media, hasta llegar a un pensamiento excesivamente opuesto, que fue el siglo XVII y todo lo que vino después, el siglo de las luces, la razón pura, que bueno, que aquello fue algo un desastre, como dice Don. Aunque muchos de los diseños de Leonardo no llegaron a implementarse en su vida, sí que se han comprobado, que ya funcionan. No he tenido tiempo de estar montando antes a un amigo, que hay ustedes lo pueden buscar, hay una cantidad de vídeos donde se ve los elementos diseñados por Leonardo construidos posteriormente en nuestros días, cómo funcionan de manera maravillosa. Es decir, que todo lo que, prácticamente el 99% de lo que él imaginó, se podía construir y además funcionaba. Leonardo se interesó porque si todos los problemas mecánicos, cinemáticos de su época, como la caída libre de los cuerpos, el funcionamiento de las palancas, de las poleas, la transmisión de esfuerzos, los engranajes, todos los sistemas. En definitiva, hizo un verdadero desarrollo del conocimiento en ingeniería. Reconocía algo muy importante: el brazo efectivo de la balanza era la línea que, pasando por el punto de apoyo, formaba ángulos rectos con la perpendicular que pasaba por los pesos suspendidos. Es decir, estaba de alguna manera enunciando teoremas que hasta dentro de unos años más tarde no se llegaron a enunciar. Reconoció que la velocidad de una bola que va por un plano inclinado pues estaba uniformemente acelerada y demostró que esa velocidad aumentaba de la misma cantidad que una caída vertical. En definitiva, se estaba adelantando a Newton. Estaba, de alguna manera, descubriendo que había algo que tiraba de los cuerpos siempre con la misma aceleración. Si hubiera tenido más tiempo, hubiera sido más
conocedor del mundo matemático, como era Newton, a lo mejor hubiera formulado la ley de la gravitación universal. ¿Quién sabe? ¿Verdad que sí? Reconoció que el principio del trabajo era incompatible con el movimiento perpetuo. Esto en el siglo XV y XVI. Eso hasta hace poco hay gente, y aún sigue habiendo gente. Yo que trabajo en la dirección de la industria, a mí me viene de vez en cuando, o me venía alguna vez, personas que me querían de alguna manera que les ayudásemos desde la administración porque habían descubierto la máquina del movimiento continuo. Claro, eso que aún hoy en día hay gente que cree que puede pasar, a pesar de que la ciencia hace ya mucho tiempo que sabe que es imposible, porque la termodinámica no lo permite, Leonardo se dio cuenta hace tanto tiempo. Utilizó el principio del trabajo como el de la palanca para desarrollar su teoría de poleas y aplicaciones mecánicas de multiplicación de esfuerzos y demás. También en hidrostática hizo grandes adelantos. Por ejemplo, descubrió que los líquidos transmiten presión de manera indeformable, con lo cual estaba dando de alguna manera paso a todo lo que es la oleohidráulica, la transmisión por el aceite hidráulico, en fin, todo lo que hoy en día mueve, por ejemplo, el sistema de freno de un vehículo. En hidrodinámica se ve el principio de cuanto menor es la sección que atraviesa un caudal, mayor es la velocidad de flujo. En definitiva, enunció sin darse cuenta la ecuación del caudal, que es sección por velocidad, y que al permanecer constante, si hacemos más grande la sección, baja la velocidad, y si hacemos más alta la velocidad, hay que disminuir la sección. Además de estudios sobre mecánica, pues hizo también estudios sobre geometría, y utilizó la geometría griega para la teoría de lentes y del ojo humano. A mí me sorprendió mucho todo esto, por ejemplo, el tema de los engranajes. Yo por aquí a un compañero, por ahí al final, que sabe más que yo de estas cosas. Bueno, pues estos son dibujos de Leonardo que parecen sacados de los apuntes de cinemática y dinámica de máquinas de ingeniería, por ejemplo. Estamos hablando de una persona que no tenía estudios y era perfectamente capaz de hallar la relación que existe entre los diámetros de engranajes, relación de vueltas, de potencia, todo eso él lo desarrolló en aquel momento. El tema, por ejemplo, de los engranajes cónicos, que permiten cambiar el sentido de transmisión de un movimiento. Eso también lo tuvo y desarrolló en su momento. Esto, pues, es algo que él observó y que de alguna manera lo que hizo fue estudiarlo. Esto estaba en todos los molinos. Cuando había transmisión de las palas de un molino hacia las ruedas que pisaban el grano, pues había este tipo de jaulas de madera que transmitían ese movimiento. Lo que él hizo fue demostrar y calcular matemáticamente qué relación tenían que tener para cambiar la velocidad según necesidades. Y algo genial, el tren de engranajes. Esto está en todos los motores de hoy en día. Es decir, en cualquier dispositivo que tenga que convertir velocidades o que tenga que multiplicar o reducir fuerzas. Esto es la base de los quinales y de las conjuntas de grúa y todos los elementos que funcionan hoy en día pues, con cargas y con velocidades. La leva, por ejemplo, que es la base de un motor de explosión. Es decir, hay una leva que va moviendo las válvulas y todo eso. Ella lo dibujó además casi igual que hoy en día son. No hay mucha diferencia. No sé si es que hoy en día se han inspirado en los dibujos de Leonardo para construir las levas. El día de la manivela. Esto es el corazón de un motor. El corazón de un motor porque, como pueden ver, ahí tenemos pues, un cigüeñal. Eso convierte un movimiento alternativo del pistón, lo convierte en un movimiento circular que se transmite luego al movimiento de la rueda de un vehículo. O al revés, convertimos un movimiento circular en un movimiento de vaivén. Estudiado por Leonardo pues, hace un montón de años. El plano inclinado, estuvo estudiando qué se podía hacer con él, demostró la relación de fuerzas que hay, por qué funciona un plano inclinado, por qué hay una proyección de fuerzas que hace que sea más fácil tirar hacia arriba por una rampa que no subir directamente. Todo eso lo desarrolló Leonardo. Las palancas. Bueno, esto es lo que todos estamos acostumbrados a ver, pero que en aquel momento no estaba estudiado. Los tres tipos de palancas, dependiendo de dónde esté el punto de apoyo, dónde esté la fuerza que se aplica, dónde esté la resistencia. Todo esto lo estudió también. No sé si este es el códice de Madrid, de hecho, además tenemos suerte porque en España tenemos uno de los códices más valiosos y además que recogen todo este tipo de estudios sobre la dinámica y la piñón cremallera, que ya digo, los que sean del mundo de la ingeniería les sonará, la corona sin fin. Todo esto, ya digo, yo cuando estaba estudiando ingeniería era algo que con dibujos más modernos, pero no tan bonitos, estudiábamos en nuestros, nuestros planes técnicos.
Pero no se quedaba ahí. Quizá me he puesto antes los mecanismos simples porque sin estudiar esos mecanismos simples no se puede llegar a las máquinas. Pero luego él empezó a estudiar la estructura. Por ejemplo, un puente giratorio que, aunque lo aplicó con fines bélicos, en realidad es la base de cualquier puente elevador que hay en estos días funcionando en cualquier instalación de una carretera o de cualquier sitio donde sea necesario levantar. Pues, me imagino, por ejemplo, el puente de Londres, ¿no? Digamos, es decir, la capacidad de no solamente de levantarse, sino de girar para que pasen los barcos. Con lo cual, digamos que puede combinar el movimiento dependiendo de la altura del barco y luego apartarse por completo para que no moleste el corredor. La sierra mecánica. ¿Quién no ha visto en una carpintería estas sierras que hoy tenemos, que son sierras sin filo o con una sierra de muela circular? Pues ya estaba diseñada por él y además con los accionamientos necesarios. Lo único que faltaba ahí era la máquina capaz de mover eso, que al final pues era el movimiento del hombre, que tenía como una manivela o una cuerda que movía un peso y de alguna manera almacenaba energía y al desplazarse el peso tenía un cierto movimiento durante un tiempo para poder trabajar. Ese sería el caso de este que tenemos ahora, y además es genial. Para esa época, hacerle los dibujos a una lima, que son, dándole golpes, formar las estrías de una lima, pues se pueden ustedes imaginar lo duro que era para no operar de la mano, difícil que serían paralelas, ¿no? Bueno, pues Leonardo se inventó un sistema que además que permitía el golpe siempre con la misma intensidad, también permitía el desplazamiento de la lima para que cayese en el punto exacto y la separación entre cada una de las marcas fuese siempre igual. Y todo eso con un sistema de engranajes y utilizando como fuente de energía la gravedad. Es decir, enrollaba, como pueden ver ahí, una cuerda en un tambor y eso hacía que se levantase un peso. Cuando dejaba caer la cuerda, estaba frenada por un determinado dispositivo, aquello iba bajando a una velocidad constante, iba transmitiendo el esfuerzo a tanto el martillo que iba haciendo la marca como el desplazamiento de la lima que permitía que se formase una marca en ella. Y esto sí que ya yo me quedé cuando lo vi, que es un odómetro, un medidor de distancias. No sé si han visto ustedes alguna vez cuando hay un accidente o lo que sea, pues la policía lleva una rueda que la desplaza y mide exactamente el desplazamiento en el suelo. ¿De acuerdo? Pues esto se lo inventó, claro, es una conversión de engranaje. Y como él tenía la teoría matemática, la había desarrollado ya, y a nivel práctico la había también diseñado en sus dibujos, pues lo que hizo fue construir un integrador, una especie de máquina de calcular con engranajes que sumaba los desplazamientos de la rueda y en función de la longitud de la rueda que él conocía, porque conocía geometría griega, conocía 2πr, pues sabía perfectamente por cada vuelta de rueda qué desplazamiento estaba haciendo y eso lo transmitía a un contador. Esto, la verdad es que es genial. Y está prácticamente igual en nuestros días, ¿no? Está en andamios como tú. Increíble. Y además también un puente que él hizo lo que tenemos hoy en día, las dos torres, estas famosas, también diseñaron algo increíble. Vamos a ver ahora en la presentación de... Y puentes plegables. Puentes plegables para que los militares lo pudieran llevar y en el momento de llegar al río, lo extendieran y pudieran pasar al otro lado. Increíble. Bueno, esto, la verdad, cuando lo vi por primera vez, me alucinó. ¿Cómo se puede dragar un cauce de un río, de un lago, lo que sea, de manera casi automática? ¿No? Pues inventó una máquina tipo catamarán que en medio llevaba un dispositivo que giraba y que iba dragando el suelo y que luego queda recogido todo lo que se iba sacando con otras barcas que iban detrás y que servían como de desplazamiento de ese material. Y bueno, ya lo más ya perfecto en contador, con que este dibujo no se ve muy bien, es el barco de palas que era pues como barco del Mississippi, pero hecho en el siglo XV, siglo XVI. Y lo único que le faltaba era tener un motor de vapor, o sea, una máquina de vapor, para impulsarlo. Había que impulsarlo obviamente con manivelas humanas y o sea, que ya no pueden más. Pero la idea es muy buena. Es muy buena. Luego les contará a Dolores que él quiso impresionar a Ludovico Sforza, al duque de Milán, precisamente con los autores del programa. Los que siguen el programa saben que ya hicimos ese capítulo. Y él, una de las cosas que era muy imaginativo era construir máquinas de guerra. Y tenemos una máquina de asedio que se basa en las leyes pues, de la fuerza de destrucción, en este caso de un material, de un resorte. Él con esta máquina podía como deformar un material elástico, en este caso una madera especial,
y cuando soltaba eso con un dispositivo que también había diseñado, aquello catapultaba no sé, una bala, una fuerza, lo que sea, a una distancia muy grande. Esta cosa hizo muchísimas, he puesto esta, pero tiene bastantes. Sí, Muchísimas. Y bueno, el tanque, que también lo contabas tú luego, esto es genial, porque esto es el precursor de los tanques de hoy en día. Esto es digamos, el dibujo ya terminado, pero hizo incluso un despiece, y bueno, pues hicieron una máquina que llevaba un accionamiento que se movía con ruedas, que iba cerrado y blindado con una protección, y por dentro una serie de cañones que iban disparando. Por lo cual estamos ante un auténtico tanque, vehículo militar, perfectamente diseñado y preparado para eso. Bueno, esta ballesta gigante es como ir al país de Lilliput y ver cómo unos enanitos construyen una ballesta normal. Diseñó eso, pero claro, el problema que tenía es que para poder mover la cuerda y poder tensarla, tenía que tener unos dispositivos que transmitiesen un esfuerzo muy elevado. También lo resolvió, estaba todo perfectamente resuelto. De hecho, hay una película, una serie de Canal Historia que llegaban a construir algo parecido y aquello funcionaba y disparaba la flecha a una distancia descomunal. Y para terminar un poco lo que decía al principio, un adelantado a su tiempo, precursor de la aviación, hay incluso estudios que dicen que si hubiera sabido un poco más de tecnología, bueno, creo que también una cosa, Dolores, hasta hace muy poquito no existía la demostración matemática del vuelo de un avión. Es decir, se sabía, incluso se había llegado por razones empíricas a construir el secreto del avión, que es el perfil del ala. Y el ala del avión está construida de tal manera que al moverse a una velocidad determinada, la presión en ambas superficies, la parte de arriba y la parte de abajo, es distinta. Hay una presión negativa encima y positiva abajo, que sustenta el avión en el aire. Bien, pues eso depende de la forma del ala. Eso no lo sabía Leonardo, no podía saberlo todo, pero sí se fijó mucho en lo que hacían las aves para volar. Y él construyó réplicas de cosas que se movían, que batían alas como lo podían hacer las aves. Donde sí acertó plenamente es en el tornillo volado. Porque si hubiera tenido una propulsión suficientemente buena, eso a mucha velocidad podía haber levantado el cuerpo. Y de hecho es el precursor del helicóptero autogiro posterior. En el ala, como verán ustedes, es lo que simula y busca la forma del ala de un murciélago. Y era casi perfecta. El único detalle que le faltó es que el ala no podía ser rígida. Si hubiera sido, perdón, al contrario, que él la hizo batiente. Lo que hubiera sido más probable que hubiera podido volar con su prototipo si hubiera sido una ala rígida, hubiera sido como las alas delta. Pero él se empeñaba en que fueran como las aves. Y ahí es lo hizo. Y bueno, un invento que sí parece que podía funcionar en su día, no sé si llegó a probarlo, no, seguramente sí, es el paracaídas, que se inventó una paracaídas de forma de pirámide, pero que esto es la base del paracaídas, es decir, es un elemento que va creando un rozamiento muy elevado al aire, y como él sí que llegó a la conclusión de que estábamos en un medio fluido, entonces cuando una persona se colocaba debajo de esto y saltaba desde una altura determinada, el aire almacenado dentro iba rozando con las paredes de en este caso de esta pirámide, iban frenando la caída de esa persona. Esto, una pequeña modificación, es el paracaídas de hoy en día. Cuando pruebas, sí. Algún discípulo seguramente tuvo que dar cuenta con sus huesos. Luego nos contaba Dolores que Leonardo, a pesar de ser un genio, también tuvo la culpa de que mucha gente se hubiese mal parado. Luego lo cuenta. Nadie es perfecto. Claro. Y bueno, una cosa que a mí me fascina es cómo estudiando anatomía, porque no es que tuviese una vocación médica, sino que él buscaba los mecanismos que teníamos los seres vivos en nuestros cuerpos para luego trasladarlos a construir autómatas que se movieran igual que se mueven, pues en este caso una persona o un animal, pues lo que se hizo muchísimas disecciones. Muchas autopsias. Y estuvo viendo cómo funcionaba el cuerpo, no sé si la Inquisición estaba detrás de él, pero la verdad es que no le faltaría motivos porque se dedicó durante mucho tiempo a coger cadáveres, abrirlos, estudiarlos, sus huesos, sus tendones, y estaba convencido de que era todo mecánico. Incluso llegó a postular una teoría de que el corazón era un músculo y que en realidad era una bomba, cosa que luego pues, todos sabemos que es así. Sí, además también, digamos, descubrió la circulación de la sangre, solamente se equivocó en un detalle que ya no Miguel Santander, que era siglo después pues lo corrigió. Pero sí que también lo que descubrir que la circulación de la sangre circulaba y que entraba y salía del cuerpo, eso también fue descubierto. Nunca deja de sorprenderte. Bueno, pues esto fue una cosa que no hay bocetos, pero sí que hay crónicas de que lo hizo un león
que le daba cuerda, andaba y que luego le daban un golpe y tiraba una rama de flores, para el rey Francisco I. Correcto, además era capaz de ponerse sobre las patas traseras, se levantaba y entonces esto que vemos aquí en la imagen se abría y salían flores, palomas, bueno, imagínense la corte, asombrados todos ante esa maravilla, porque además, claro, no había nada que los pudiera impulsar. Sería para muchos magia, claro, en ese momento donde todavía había gente que se le quemaba por bruja. Hay que pensar que esta época, en España, todavía estábamos en la Reconquista, estábamos terminando. Granada estaba todavía en manos de los nazarís. Habría acabado haciendo un poco. Claro, estábamos en prácticamente. Y, bueno, pues yo hace incluso intentar hacer un autómata humano con una armadura y demás. Para acabar ya, lo que a mí más me llama la atención, y te comentaba antes, que es el carro mecánico. El carro mecánico, si tienen curiosidad, búsquenlo en YouTube, porque se ve cómo funciona. Es algo, no le falta detalle, es un equipo complejo con un montón de piezas que, mediante unos resortes, puede recorrer unos cuantos metros de manera autónoma, sin ningún tipo de tiro de ningún animal, como en su época todos los carros se movían de esa manera y por supuesto, sin ninguna otra fuente de propulsión que no sea la energía almacenada en los resortes. Aquí hay un modelo en 3 dimensiones de ese carro y no le recuerda algo. Yo cuando lo vi por primera vez ya en 3 dimensiones dije, alguien de la NASA ha visto esto y le ha hecho un homenaje a Leonardo. Porque es muy parecido a Spirit, el Pathfinder, que todavía sigue dando vueltas por Marte, después de mucho tiempo, y que nos ha hecho aprender mucho de Planeta Rojo, ¿no? Y es un invento simple, pero como todas las cosas simples y bien construidas, muy, muy eficaz. Yo quiero terminar con 2 frases del propio Leonardo. Me dice 3 clases de personas, aquellas que ven lo que se les muestra, y aquellas que no ven. Bueno, Leonardo era de las que veían más allá. No solamente veía, sino que veían más allá. Tenía una visión que muy poca gente ha tenido en la historia de la humanidad. Se podría contar con los dedos probablemente de una mano, gente que ha tenido esa capacidad de visión. Y otra frase de Leonardo es que dice que los hombres geniales empiezan grandes obras y los hombres trabajadores las terminan. La verdad es que termina poco, porque incluso la última cena ya nos contó Dolores los quebraderos de cabeza que le dio a los frailes del convento de Telegrache, lo que no acababa ni a mí cuando me contaba Dolores en el programa que llegaba yo con un hombre, se ponía a mirar el cuadro, se tiraba 2 horas y hacía así, cogía un pincel, pum, hacía un retoque y se iba. Me imagino el prior tirarse del hábito y largarse la vestidura cuando había pasado el tiempo. Claro, y no que era el comedor, era la estancia donde los monjes tenían que comer, y claro, allí estaban esperando a ver si Maese Leonardo terminaba, que llevaba 3 años con la obra, a ver si terminaba una vez y ya por fin se podían instalar y comer como Dios manda, y no como estaban comiendo ya montonados en la cocina. Y Maese se lo tomaba con mucha calma. La verdad que sí. Pues esto era lo que yo les quería contar de mi experiencia con Leonardo. Yo no soy experto en Leonardo ni pretendo, pero sí soy uno de los más fervientes admiradores, quizá por esa vocación mía hacia la tecnología, quizá porque sabemos los que nos dedicamos a esto lo complicado que es que una cosa funcione y sobre todo lo complicado que es diseñar algo cuando no tienes los elementos, lo difícil que es cuando no tienes y te falta la materia prima que tenga las características, las especificaciones necesarias para que aquello responda a lo que tu mente te está diciendo que puedes hacer. Y luego lo complicado que es también hacer un diseño que cuadre, imagínense ustedes lo complejo que es ese dispositivo, ese coche o ese carro automático, lo complejo que es hacerlo en teoría. Es como, un poco por poner un ejemplo, componer la novena sinfonía de Beethoven siendo sordo. Pues algo para decir, él no podía prácticamente construir eso porque no tenía los medios, no había un material suficientemente resistente como poder dar esa fuerza que necesitaba y al final él lo dejó ahí, yo creo que para la posteridad. Afortunadamente la posteridad lo ha reconocido, por desgracia, y luego nos lo va a contar, se ha perdido mucho de los dibujos, los bocetos, los escritos de Leonardo, pero lo que nos ha llegado nos hace ver a una personalidad absolutamente increíble y que por tanto yo entiendo que Dolores García esté fascinada, como estoy yo, por Leonardo da Vinci. La obra que nos va a presentar ahora, que nos va a contar, pues es un homenaje a todo eso. Es un homenaje que además tiene una trama bastante, yo creo que interesante y que te engancha desde el primer momento. Es decir, cuando él va a morir, él hace un testamento, pero hay una cosa que no quiere que caiga en manos de nadie más que una persona determinada, ¿no? Y eso es lo que nos va a contar Dolores. Yo siempre, aunque hay gente que
dice que la Mona Lisa no le dice nada, que no... a mí siempre me inquieta. Es una rostro. Luego vamos a saber que el cuadro no solamente es la cara de Lisa, sino que hay mucho detalle por detrás y hay muchas cosas por todo, algo que aparentemente no tiene importancia, como ese fondo tan, bueno, que parece como un poco de trámite para no dejar el lienzo en blanco. Pero a mí siempre me ha dejado muy inquietado, muy inquietante para mí, el hecho de mirar estos ojos. Y lo decía esta mañana el director de la regional en una entrevista que estoy aquí en Padre, que él que estuvo en el Louvre hace poco, es que te ponías para acá y te miraba, te ponías para allá y te miraba, estaba siempre como vigilando. Yo creo que, en parte, Leonardo, esto es una cosa mía, ¿no? Pero para mí es así. En parte, Leonardo nos quería dejar un mensaje, y es que hay que estar siempre vigilante hacia el futuro, vigilante hacia lo que puede venir, hacia la innovación, hacia no quedarnos quietos. Y esta mujer, que parece que está como muy serena, tiene una mirada que nos hace ver que algo está tramando, que algo está en su mente, en su semblante, en su inquietud. Y esa sonrisa, la famosa sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Que parece como una mueca que no tiene mucha correlación con la tristeza aparente de los ojos, de alguna manera nos llama la atención sobre eso. Yo me voy a quedar ya porque creo que lo importante es que nos cuentes sus cosas. Y lo que sí le quiero decir es que yo estoy, públicamente, muy agradecido a Dolores porque durante toda la temporada este año, el último del año, Dolores nos ha estado brindando una vez al mes pues páginas, yo creo que inolvidables del programa. De hecho, ahora vamos a hacer una reposición de todos los programas de la temporada, de los programas más importantes de la temporada que va a concluir el día 25 de julio y la vamos a hacer a partir ya del siguiente programa de agosto y hasta septiembre y los programas de Dolores van a estar todos, porque yo creo que tienen que estar. Y además se van a poder escuchar muy seguido, porque durante ese mes, diariamente, todos los días, salvo los sábados, tendremos Último Peldaño en redifusión, en la misma de siempre, de 11 a 1, y tenemos la oportunidad de volver a escucharlo y escucharemos esta serie de capítulos que Dolores nos ha ido dando y que nos hacen ver un Leonardo para muchos desconocido y sobre todo una de esas personas que hacen que nos conciliemos con la humanidad. Cuando uno a veces piensa que la humanidad no merece la pena y que no tiene sentido, cuando uno piensa que existe gente como Leonardo, que ha existido gente como Leonardo, se da cuenta de que, aunque solamente por esas personas, sí que ha merecido la pena que la humanidad exista. Como merece la pena por Dolores García Ruiz, que está aquí esta tarde. Yo ya me callo y vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta tarde y por supuesto que les estoy muy agradecida por su existencia, de verdad, de todo corazón. Y es un honor y un lujo tenerlos aquí. Pues nada, como muy bien ha dicho Joaquín y nos ha ilustrado magníficamente sobre esa faceta de Leonardo ingeniero, esta tarde lo que les quisiera es hablar básicamente de dos cosas. Por un lado, de esta novela que ha presentado Joaquín y cuyos protagonistas son Leonardo da Vinci y Lisa Gherardini, la dama que está en el retrato. Y por otro lado es acercarles a ustedes, acercarnos todos a ese lado humano de Leonardo, que es realmente lo que contiene esta novela. A ese Leonardo quizás más desconocido porque todos lógicamente nos dejamos fascinar por él ante su genialidad, pero Leonardo era un hombre, Leonardo era un ser humano, con sus miserias, con sus grandezas, con sus dificultades, con muchas dificultades, como todos nosotros. La verdad es que cuando te acercas a Leonardo te das cuenta que la lucha de Leonardo es la que tenemos todos. La lucha por ser nosotros mismos, a pesar de todo y a pesar de todos. Quizás Leonardo lo que nos aventaje es que no cedió nunca, a pesar de todas las inmensas dificultades que tuvo. Vamos a ir conociendo a Leonardo. Como muy bien nos ha esbozado aquí, su aspecto de ingeniero, Leonardo nos fascina por toda esa capacidad que tiene para desarrollar ingenio, que de hecho ahí tiene la acepción de ingeniero, la persona capaz de ingeniar aparatos para poder solventar los problemas, ¿no? Pero Leonardo lo conocemos también por otras facetas, ¿no? Como el arquitecto, aquí podemos ver en la parte... Tenemos que ver a la parte izquierda, uno de los bocetos que tiene una ciudad ideal, es decir, también tenía conocimientos de arquitectura, también lo conocemos como pintor,
nos dejó inventos tan curiosos que hoy todavía disfrutamos como la bicicleta. Ahí pueden ver un boceto de, vamos, tal cual prácticamente como la conocemos hoy en día, hasta con su cadena y todo. Leonardo también nos produce admiración, a pesar de todos los siglos que han pasado, por la capacidad para inventar cosas novedosas, como puede ser pues, un buzo, aletas para nadar y, por supuesto, una máquina para volar. Una máquina casi capaz de volar. Tenemos inventos, como decía muy bien Joaquín, implementados hoy en día, como es la grúa pluma, que la tenemos en todas las ciudades, que está muy de nuestra vida cotidiana y que ahí la tenemos. Y que, ¿cómo la inventó? ¿Cómo ocurrió esto? Pues fíjense que la inventó con apenas unos 16-17 años. ¿Y por qué le dio al muchacho por hacer esto? Era la época en la que Leonardo estaba como aprendiz en el taller de Verrocchio, el artesano más famoso de Florencia, y en el taller de Verrocchio, como era lo propio en aquella época, los muchachos que trabajaban con él vivían en el taller del maestro y producían obras para el maestro dirigidos por él. Y en esos talleres se abarcaba todo tipo de obras, desde pintura a ferrería, a ingeniería, de todo, absolutamente de todo. Y en la Florencia de aquellos días, con esta catedral recién acabada, pues ya se habían retirado los andamios, lógicamente, hace muy poquito que estaba acabada, pero ya no había andamios, surgió la situación de que habían encontrado una reliquia valiosísima, uno de los clavos de la cruz de Cristo. Y los florentinos quisieron colocarla en el lugar más privilegiado de la ciudad, lo más alto, que esté por encima de todos los florentinos, en la parte más alta de la cúpula de la catedral. Problema: ¿cómo llevamos el clavo hasta ahí arriba? Sin ayuda de andamios, porque claro, colocar andamios era económica y materialmente imposible, y además tardarían años. Pues a Leonardo se le ocurrió crear esa grúa que le hicieron de madera y que permitió que un hombre subiera a lo largo de ella, subiera hasta arriba y luego se acercara hasta el extremo de la punta y colocara esa bola de oro conteniendo en su interior el clavo de Cristo. También a Leonardo le conocemos la faceta de escultor, aunque no haya quedado ninguna escultura suya, porque la destruyeron los franceses. Concretamente, fue capaz de diseñar, que no le costó porque no le dieron el bronce, porque el bronce que iba destinado a ese caballo maravilloso de 8 metros de altura, era la escultura, 8 metros de altura. Ese bronce fue a parar a hacer cañones para la guerra. Era la escultura más enorme, más gigantesca que se había construido nunca en Europa. Pero además con una dificultad especial, que el caballo solamente se apoyaba sobre sus patas traseras, con lo cual él ideó un sistema para que la escultura por el peso no venciera hacia adelante. Y lo que ingenió fue que la parte trasera era maciza y la segunda mitad del caballo y el jinete eran huecos, con lo cual equilibraba el peso y no se vencía hacia adelante. Pero por desgracia tampoco se conserva. Como ha comentado antes Joaquín también, pues las láminas anatómicas que hacía Leonardo son absolutamente maravillosas, son de una precisión absoluta. Fíjense que estas que les muestro aquí del corazón y del cráneo, hoy en día todavía la tomografía, lo que conocemos hoy en día como el TAC, no ha logrado una precisión como estas láminas, ni siquiera hoy en día. Es algo verdaderamente increíble. Pero además Leonardo también tenía otras facetas más desconocidas, o por lo menos menos conocidas, como la de diseñador de disfraces, porque él era también organizador de eventos. Le organizaba fiestas a los grandes señores. Concretamente, en Milán, a Ludovico Sforza, el duque de Milán, le organizó unos festejos que han quedado reflejados en la historia a través de los embajadores que asistían a esas fiestas. Eran absolutamente increíbles, desde en algunas de ellas, como por ejemplo en la que fue con ocasión de la boda de Gian Galeazzo, el sobrino del duque de Milán, pues los sirvientes iban disfrazados de criaturas maravillosas, fantásticas, y además volaban y servían a los invitados volando a través de todo un sistema de hilos invisibles que creó Leonardo en un patio absolutamente gigantesco, que si tienen ustedes ocasión de visitar o de ver en internet, el patio del castillo de los Sforza mide por lo menos 700-800 metros de distancia de pared a pared. Pues todo eso estaba cubierto por unos hilos invisibles y los sirvientes que iban volando. También Leonardo tiene una faceta poco conocida, como es la de constructor luthier, constructor de instrumentos musicales. Algunos de ellos eran instrumentos que ya existían
enseñan y que él los perfeccionaba, pero otros completamente novedosos, como este que ven ustedes en el centro, que nos recuerda un poco al acordeón, ¿verdad? Y que él lo llamó órgano de papel. Pues fíjense, todos estos inventos que hay aquí de Leonardo en cuestión de música, ninguno de ellos los pudo llegar a construir. Se encuentran en Madrid también, en el Códice de Madrid, y a partir de esos manuscritos recientemente los han construido y suenan maravillosamente. Es lo que han oído ustedes cuando han entrado. Son sonidos diferentes a los que conocemos, diferentes a los que se conocían en su época, y que él jamás pudo llegar a escuchar, porque no tuvo ocasión de construirlos. Como pintor, pues él prácticamente haría unas 20 piezas de pintura, o sea, solamente unas 20 pinturas, casi todas de pequeño formato, salvando La Última Cena, que es un mural de enormes dimensiones. Y el caso es que nos preguntamos, vamos a ver, si de este hombre apenas quedan pinturas, porque por ejemplo, esto que ven ustedes, esto es una reproducción que nos ha llegado durante un alumno, porque desapareció. La Última Cena, a los 3 años de haberla hecho y de asombrar al mundo con ella, por su belleza, empezó a agrietarse y a perder. Entonces, ¿por qué nos fascina tanto Leonardo? Si este hombre prácticamente no nos ha dejado un legado. Esta foto que les pongo aquí es muy curiosa. Esta foto es de 1943, cuando acabó el bombardeo que las fuerzas aliadas sometieron a la ciudad de Milán. La dejaron prácticamente destruida, prácticamente no había un edificio en pie. Esto se salvó porque los monjes colocaron delante de la pintura montones de sacos terrenos. Eso por un lado. Y los monjes tuvieron el tiempo justo para salir corriendo antes de que cayeran bombas de 200 kilos. El tiempo justo para refugiarse y que se produjera un milagro. Le llaman el milagro de Milán, porque fíjense el resto del convento completo. Fueron las 2 únicas paredes que quedaron en pie. ¿Es un milagro o no es un milagro? Es impresionante. Gracias a ese milagro de Milán, hoy podemos seguir disfrutando de La Última Cena. Más obras de Leonardo que desaparecieron, que afortunadamente se están recuperando. Parece que van saliendo algunas que se han perdido. Esta no es de la mano de Leonardo, pero muy conocida por todos ustedes, es la Gioconda del Prado. La vemos cómo estaba hace unos 10 años, cómo la vi yo personalmente cuando tenía el fondo oscuro y cómo está ahora, afortunadamente que la han recuperado el fondo. Esto no es directamente de él, pero es un alumno muy próximo a él y sí que tiene retoques de Leonardo. Y esto es lo último que se rescataba de Leonardo, la Gioconda de Isleworth, que también hablamos de ella en el programa y que tiene una historia también muy interesante. Entonces, prácticamente no nos queda nada de Leonardo, son unas cuantas pinturas, manuscritos, pero manuscritos los que quedan, porque eran más de 15.000 y apenas quedan 7.000. De los demás no se sabe qué ha ocurrido, si se han perdido para siempre o si alguna vez los volveremos a ver. Y fíjense, la mayoría de estos manuscritos, porque él era un hombre apasionado y desordenado. ¿Qué ocurre? Pues que iba tomando notas para que no se le olvidara lo que iba encontrando, para transmitirse a los demás, pero él era zurdo. Y entonces él escribía de derecha a izquierda. Esa escritura especular que él hacía no era para ocultar nada a nadie, sino que era porque tomaba notas rápidamente y era para la forma más cómoda para él para escribir. Cuando ya lo pasaba limpio, es cuando lo escribía de izquierda a derecha para que lo pudiéramos leer. Pero evidentemente su producción era tanta que no le daba tiempo material a pasar a limpio y a ordenarlo, porque además en la mayoría de los manuscritos suyos están mezclados los temas. Encontramos botánica con cocina, con geometría, con ingeniería. Verdaderamente, él se encontró al final de su vida con una tarea imposible: ordenar esos 15.000 folios, ordenarlos, separarlos por temas, volverlos a escribir y, lo que era su sueño, convertirlos en 42 tratados de temas diferentes. Eso era imposible. Entonces, de Leonardo nos ha legado muy poco. ¿Por qué nos fascina tanto? Pues porque era único. Un hombre que es la pasión de conocer. Un hombre que lo quería saber todo. Pero además, un hombre que quiso comprender el mundo, comprender cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el cuerpo humano. ¿Por qué teníamos vida? ¿De dónde venía la vida? ¿De dónde venía el alma? ¿Y dónde estaba el alma? Uno de los motivos que tenía Leonardo para abrir tantos cuerpos, uno era la anatomía pura y dura, para aprender a dibujar mejor,
para aprender a hacer esculturas más viables, para comprender cómo son los mecanismos para poder crear un autómata, como bien has dicho tú. Pero había otra razón. Leonardo quería averiguar dónde estaba el alma, en qué parte del cuerpo. Es una de sus obsesiones, porque veremos que su carácter, uno de sus rasgos principales es la obsesión, por lo que siente curiosidad. Pero ¿cómo era Leonardo físicamente? ¿Cómo era? Porque siempre conocemos el único autorretrato que se hizo él. No era un hombre vanidoso, no dejó prácticamente señales suyas. Este se lo hizo un año antes de morir. Pero ¿cómo era Leonardo? Sabemos. Bueno, había preparado estos dibujos para mostrarles que Leonardo, si a pesar de todas sus facetas maravillosas, increíbles, desde geólogo a ingeniero, a pintor, a todo, quizás sea con el dibujo y con la pintura con la que es capaz de tocarnos el alma. Porque fíjense qué belleza. Hay algo más que un dibujo ahí. Son obras de arte que nos tocan y nos acarician el alma. Por eso Leonardo no puede pasar desapercibido en su obra. Y si hay una obra de Leonardo que fascina, no cabe duda, que es la que arremolina en su entorno a miles de turistas todos los días. Es la conocida como Mona Lisa o Gioconda. Su obra más preciada, su compendio, ahí está toda la ciencia y todo el arte de Leonardo. Es un testamento vital. Es un testamento en el que ha dejado señales para que lo podamos interpretar. Porque él se veía que no le daba tiempo a transmitir sus conocimientos, que iba a morir y no podría contarle a los demás todo lo que había averiguado, todo lo que había conseguido, y que no le leerían y todo se perdería, y todo habrá sido inútil, toda su lucha. Entonces, en ese cuadro está toda su técnica y toda su ciencia, dejó unas señales que no veremos, para indicarnos qué debemos hacer. Aquí tenemos a Leonardo cuando era muy jovencito, cuando llegó al taller de Verrocchio con unos 14 años, y como aprendiz y recién llegado, pues le tocó lo que todo el mundo, a brincar, a estar allí de pie horas y horas sirviendo de modelo para los propios aprendices que ya estábamos aventajados y para el maestro. Y esta escultura la hizo Verrocchio. Hizo el David y Goliat y utilizó a Leonardo de modelo. Aquí le vemos con unos apenas 14 años. Dicen de Leonardo, los cronistas de la época, que fue un hombre muy alto, muy corpulento, un hombre con una estatura muy elevada por encima de la media de su tiempo, un hombre hermoso, que tenía los ojos azules. Aquí le vemos en uno de los pocos autorretratos que hay de él, cuando estaba a punto de irse de Florencia y tendrá unos 27 años, está en una esquinita de la obra que les he mostrado aquí, que la dejen acabada, como tantas cosas. Se tuvo que marchar y no miró más. Cogió el montante y se fue. Y dejó la obra de la adoración de los tres reyes, la dejó así tal cual, y así se quedó. Aquí le tenemos. Dicen que era un hombre que tenía los ojos de color celeste, el pelo color castaño y que le gustaba llevarlo bastante largo, que tenía buen carácter, pero era muy callado. Sin embargo, era un gran conversador, que de vez en cuando tenía algún golpe de mal genio, cuando las cosas no salían como él quería, que apenas dormía, que era vegetariano, que era muy ingenuo, a pesar de su inteligencia, y que, sobre todo, se apasionaba por lo que despertaba su curiosidad, hasta el punto de obsesionarse. Y quizás el rasgo de su carácter más llamativo es su afán de superarse a sí mismo y de superar las dificultades. Por eso, cada reto que se encontraba, cada dificultad que se encontraba, había que solventar un problema, por ejemplo, pasar para cruzar un río y cómo hacerlo. Eso para él era una auténtica provocación, era un acicate, un estímulo para encontrar una solución. Aquí es donde nace Leonardo. Normalmente, aunque sea el sobrino de Da Vinci, no nace en Vinci, sino nace en Anchiano, una aldea diminuta que está perdida en la Toscana y que realmente consiste en varias casitas diseminadas por las diferentes colinas. Aquí es donde nació. Leonardo era hijo ilegítimo de un notario de Vinci y de una campesina. Sus padres se llamaban Piero y Caterina. Como resulta que el chiquillo era ilegítimo, pero su padre era notario, le correspondía al padre atender la educación del hijo. Su madre, cuando Da Vinci apenas Leonardo tenía apenas unos 5 años, lo entregó a la familia paterna para que se encargara de su educación. Eso el pequeño Leonardo le dio mal, porque él lo vivió como un abandono por parte de su madre, no lo entendía. No entendía porque lo entregaba a esa familia que no conocía prácticamente de nada, y porque su madre ya no la podía volver a ver.
y se la veía de lejos. Además, la familia paterna todo parece indicar que le inculcaba que Leonardo pertenecía a una clase social superior a la de su madre. Que su madre era una persona a la que no debía tratar a partir de entonces. Eso debió crear unos conflictos muy importantes en el pequeño Leonardo. Esto que vemos aquí es Vinci. Aquí es donde se crió Leonardo hasta los 14 años, en la casa de los abuelos, hasta que el abuelo murió. Su padre, el notario, vivía en Florencia y venía para ver al chiquillo, para ver a sus padres, pero cuando falleció el abuelo Antonio es cuando Leonardo va a Florencia y vive con su padre. Tenía 14 años. ¿El padre qué hace? Bueno, él había recibido una educación en Vichy, pero ahora la quería complementar con tutores que le enseñaban con todo, matemáticas, porque su hijo no podía ir a la universidad, porque era ilegítimo. Las mujeres y los bastardos no tenían acceso a la universidad. Sabiendo el padre que no podría tener una profesión como él, pues intentaba procurarle la mejor educación posible para que tuviera un oficio y se pudiera ganar la vida. Su padre lo que quería para él es que fuera agente comercial. Intentó que aprendiera el manejo del ábaco, pero no lo consiguió. Leonardo absorbía todo lo que le enseñaban sus tutores a una velocidad de vértigo, pero lo de ser contable no iba bien. Y se dedicaba a dibujar, a pintar y tal y cual. Hasta que llegó un momento que el padre, viendo que el hijo no hacía carrera y viendo que dibujaba bastante bien, pues le llevó los dibujos a este señor, a Verrocchio, al artesano en aquel momento más prestigioso de Florencia. Le llevó los dibujos del chico y le dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Le dijo, pues tráemelo, que este chico vale. Y así fue como Leonardo pasó a la casa, taller de Verrocchio, como los demás aprendices, porque es el sistema que había en la época. Empezó a trabajar y a aprender para Verrocchio y aprendió no solamente pintura. Aquí vamos a ver sus primeros pinitos. No solamente aprendió pintura, ahí aprendió geometría, bueno, todo tipo de matemáticas, arquitectura, ingeniería, porque en ese taller se aprendía de todo, absolutamente de todo. En esta pintura es cuando por fin se estrena Leonardo, al cabo de 2 años de estar aprendiendo al lado de Verrocchio, y Verrocchio hace el Cristo, hace San Juan Bautista, y le deja a sus 2 alumnos más aventajados, Leonardo y Botticelli, les deja los angelitos. Y este es el resultado. El ángel que tienen ustedes a la izquierda es el que hizo Leonardo y a la derecha Botticelli. Dicen, y parece ser que es cierto, las crónicas de la época, que después de ver el resultado, les indico, véase el contraste, Verrocchio después de ver el resultado dijo, no vuelvo a pintar. Y a partir de aquel momento, las pinturas que, los encargos de pintura que entraban en el taller, los encargaba Leonardo. Porque además, aunque los hiciera Leonardo, los hacía con la firma de Verrocchio, hay que tenerlo en cuenta. Y Verrocchio se dedicó a lo que más le gustaba, que era la orfebrería y la escultura. Así que a partir de entonces, Leonardo era el que se encargaba de la sección pinturas. Y estos señores de aquí son muy importantes en la vida del joven Leonardo, son los Medici. El mayor es Cosme de Medici y el más joven es su hijo Lorenzo. Estos señores son los principales clientes del taller de Verrocchio, que se encargan continuamente de esculturas, pinturas, de orfebrería, todo tipo de trabajos para sus palacios y para sus casas. Y los Medici eran unos apasionados de la cultura, especialmente Cosme de Medici. Consigue reunir una de las colecciones más increíbles de manuscritos venidos de Constantinopla. Tengan en cuenta ustedes que en esta época es la caída del Imperio Romano, ya por fin cae en Constantinopla y cae en manos de los turcos, y todos los sabios de allí, médicos, astrónomos, todos tienen que huir de allí para no ser asesinados, y huyen con todo lo que tienen, con todos sus sabidurías, sus libros, sus pergaminos, y muchas de las obras de Platón y de Aristóteles. Y se refugian en Europa. Muchos de ellos se refugian en Florencia, acogidos por los Medici. Estos hombres les ceden sus obras y Cosme las va aglutinando en una biblioteca verdaderamente impagable. ¿Qué ocurre? Que estas obras están en griego o en latín. Y el griego y el latín solamente se aprendió en la universidad. Y ya hemos dicho que Leonardo aprendió a escribir un romance en el interior de la época, pero no sabía leer en latín. Pero fíjense lo que es el destino. Leonardo entra continuamente en esos palacios, en esas casas de los Medici, con Verrocchio, para trabajar. Y en esos palacios se reúnen los intelectuales y se celebran tertulias. Y ahí conoce a 2 personas muy importantes. Alberti, el mejor arquitecto de su época, que enseña al joven Leonardo
la última tecnología de la época, los mejores avances, y Leonardo los absorbe rápidamente. Y conoce a Massimo Ficino. Este hombre es filósofo y además traductor. Este hombre es el que se está encargando de traducir todas las obras de Platón que tiene Cosme, de traducirlas del griego a la romancia. Con lo cual, Leonardo puede estar leyendo las traducciones que le pasa a Massimo Ficino y lee a Platón. Esto es fundamental para entender a Leonardo. Sin este paso no lo podemos llegar a entender. Leonardo queda imbuido totalmente de la ideología, de la filosofía platónica y produce grandes cambios internos en él, porque él aprende que la belleza y el arte vienen directamente del creador de todas las cosas y que para ser digno de recibir esa belleza y ese arte y poder transmitírselo a los demás, hay que ser lo más virtuoso posible. Fíjense qué cosa, porque esto va a ser fundamental en la vida de Leonardo. Él a partir de entonces va a imponerse una especie de celibato, de alguna manera, para mantenerse lo más virtuoso posible, para ser digno de transmitir a los demás. Se lo impone casi como sacerdocio. Una imposición que evidentemente en muchas ocasiones no podrá mantener porque es un ser humano y siente impulsos y pasiones como todos los demás. Pero que a lo largo de toda su vida trata de llevar adelante y que es fundamental para entenderlo. Los Medici son un punto fundamental en la vida de Leonardo. Y esto es una especie de, esto es una de Borromini, es una escultura que lo que nos representa es un éxtasis, y viene al caso de quererles transmitir a ustedes el método que tenía Leonardo para crear arte, totalmente distinto al de ciencia, que os lo explicaremos. Cuando él quería crear, quería imaginar una imagen para poder pintarla, para poder esculpirla, lo que hacía era entrar en una especie, llamémosle de trance, o al menos más trance sería muy fuerte, sería más bien adecuado una especie de cambio de estado de conciencia. Él se relajaba y él llegaba a un punto en el que, digamos, lo que intentaba era conectar con esa fuente de creación, con ese creador del universo, de alguna manera para que diera las imágenes lo más puras posibles. Él le llamaba esto el rapto del artista. Ese estado en el que podía tener unas ideas mucho más nítidas y poder transmitirlas a los demás. Es muy curioso porque es algo muy contradictorio y una forma totalmente diferente a la que luego él emplea para otro aspecto suyo, no el artístico, sino todo lo contrario, el científico. Él, para poder aprender, como bien nos ha comentado antes Joaquín, él no tenía acceso a la universidad. ¿De dónde aprende? ¿De dónde aprende este hombre? Pues tuvo que convertirse en un auténtico autodidacta y aprender a partir de la observación. Y a partir de lo que observaba, experimentar. Y de lo que salía bien experimentando, entonces eso sí que era bueno. Eso es el método científico. Leonardo es el primer científico, porque parte de la experiencia, prueba y si funciona, si no da error, eso es verdad. Y esto es muy curioso porque hay que reconocerle a Leonardo que fue el primer científico. Leonardo va a llevar a lo largo de toda su vida una vida itinerante, prácticamente no para mucho tiempo en ninguna ciudad, salvo la estancia de 14 años en Milán, porque tiene que estar al servicio siempre de un gran señor, que le mantenga a él, a sus discípulos y que le vaya pagando todos esos inventos, todas esas, y que le necesite a Leonardo y que necesite su genio. Lo primero va a estar con los Medici, pero muy poquito tiempo. Aquí tenemos a Giuliano, que es el justo este de barro que ven ustedes, no sé, se puede hacer, no se puede, bueno, el que tienen ustedes a la derecha, en la parte superior derecha. Luego pasó a trabajar con Lodovico Sforza, que es el que tienen ustedes a la izquierda, conocido como el Moro, por su tez cetrina y su nariz tan peculiar. También estuvo a las órdenes de César Borgia, que es el que tienen ustedes en el centro. También trabajó para León X, el Papa León X, que era hermano de Giuliano de Medici, durante la estancia que estuvo en Roma. Y finalmente trabajó para el rey de Francia, Francisco I, que lo acogió, fue el que le invitó a Francia, a su corte, y además Francisco I era un auténtico y rendido admirador de Leonardo. Tenía 20 años. La verdad es que Francisco I demostró en ese sentido ser un hombre muy sensible para su época y trataba a Leonardo con gran respeto. Le puso una pensión vitalicia, le cedió el uso de esta mansión preciosa, el club, y además le consultaba no solamente cuestiones de Estado, sino también cuestiones personales. Le llamaba padre. Y aquí es donde falleció Leonardo, en esta vida que pasó sus 3 últimos días.
Pues bueno, ya conocemos a Da Vinci y tal, ya sabemos que es un obsesor de la perfección y de todo aquello que produce curiosidad. Ya estamos más cerca de conocer lo que hoy les quiero desvelar. En el que el cuadro de la Mona Lisa, Leonardo ahí hecho el resto. Ese es su verdadero compendio de todo. Y es su gran legado. Él consiguió algo único, una imagen tridimensional. Y la Mona Lisa está concebida para verla de forma tridimensional, para verla en relieve, que son sus palabras, en relieve. Y yo les voy a explicar a ustedes cómo se puede ver, porque además no hace falta ir a la original con una buena reproducción, o incluso, si ustedes entran en la página web del Museo del Louvre y buscan la imagen de Gioconda y la ponen en pantalla completa, podrán disfrutar de ese efecto que ya les contaré. ¿Y esto por qué Leonardo llega ahí? ¿Por qué llega a conseguir esa imagen tridimensional? Pues porque él siempre quería perfeccionar las cosas, y en pintura también. Hasta entonces, en la Edad Media, lo que era la sensación de la perspectiva, lo que era la sensación de profundidad, pues la conseguía de una forma bastante torpe, por decirlo de una manera, a base de poner en diferentes niveles las figuras, que ellos querían dar la sensación de que estaban unas más lejos de otras. Evidentemente no lo conseguían. Leonardo ya se encuentra con una pintura mucho más avanzada, mucho más evolucionada. Aquí vemos una obra de Masaccio y aquí vemos que ya se ha conseguido la sensación de profundidad. De acuerdo, hemos avanzado mucho, pero para Leonardo no es suficiente. Porque resulta que esta perspectiva lineal que se llama, que está partiendo de un punto de fuga y se le aplica a unos principios matemáticos, consigue este efecto, pero solamente lo consigue con los volúmenes arquitectónicos. No lo consigue con los cuerpos humanos. Y él quiere conseguir que con las figuras humanas también dé sensación de profundidad y de relieve, hasta el punto de que dé la sensación de que lo vemos igual que cuadrado en el espejo. Él en la última cena ya consiguió perfeccionar mucho la perspectiva. Fíjense, esto es una pared. Esto es una pared. Sin embargo, la sensación de profundidad es increíble. Además, fíjense que está concebido para que cuando estuvieran los monjes comiendo, la perspectiva está hecha de tal manera que parece que Jesús y sus discípulos cierran las dos mesas que tienen en paralelo los monjes y que ellos están comiendo con Jesús y sus discípulos. Y se duplica la sensación de profundidad de la estancia. Pero para él no es suficiente, quiere más. Él quiere esto. Él quiere conseguir que cuando miremos un cuadro nos dé la sensación de esa profundidad que tiene el espejo. Quiere conseguir esto. ¿Y qué es lo que hace Leonardo para conseguirlo? Pues Leonardo lo que hace es estudiar cómo funciona la vista, cómo funciona la humana. Vamos a ver cómo funcionamos nosotros y a ver cómo lo conseguimos. Porque claro, él se da cuenta que es que no hay forma de ir más allá. Hay algo, tenemos que hacer algo. ¿Cómo funciona el ojo? Aquí tenemos uno de sus manuscritos en los que él ya va dando sus primeros pasos de cómo funciona. Y Leonardo descubre algo fundamental. La visión humana no se produce, las imágenes que vemos, no se producen en los ojos, sino a través de los ojos. Se producen en la mente, se producen en el cerebro. Y además la visión humana es binocular. La visión humana es binocular, ¿qué significa? Que lo que vemos es la suma de lo que ven los dos ojos. Y ahí está la clave. Los dos ojos nos están dando información de la profundidad. ¿Qué ocurre? Que si miramos una imagen con los dos ojos, continuamente nos está diciendo es plano, es plano. ¿Qué es lo que deduce Leonardo? Pues que hay que hacer lo siguiente. Taparnos un ojo. Tenemos que taparnos un ojo para poder ver esa imagen en relieve. Una imagen que tiene que estar preparada. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Leonardo. Y les voy a leer unos fragmentos muy cortitos donde él, son sus palabras, es lo que él deja por escrito. Él lo deja por escrito en esos miles de papeles que hemos visto ahí, que afortunadamente en ese testamento Leonardo los lega todos los 15.000 a este muchacho, a Francesco Melzi. Francesco Melzi es el discípulo que le acompaña en sus últimos años de vida, y ahí se los traslada y le encarga que por favor reúna, los compile y que haga los 42 tratados. Toda su vida Melzi se lo dedicó a esa faena, se lo dedicó a esa labor junto con 2 secretarios. De los 42, solo consiguió 4. Solo 4. Imagínense qué titánica labor. Y no se atrevió a publicarlos, porque ya las cosas no eran como cuando Leonardo estaba vivo. Ya comenzaban los movimientos de las reformas, de la Inquisición. Ya era peligroso publicar esto. Podían destruir toda la obra de Leonardo.
Y afortunadamente Francesco Messi sí que pudo reunir todo lo que era relativo a pintura, en lo que hoy conocemos como el Tratado de la Pintura. Y en ese tratado están las instrucciones que dejó Leonardo por escrito para cómo construir, cómo realizar una obra que pueda ser vista en realidad y cómo contemplarla. Les leo. Esto es Leonardo. Muchas veces desesperan los pintores de su habilidad en la imitación de la naturaleza. Viendo que sus pinturas no tienen aquel relieve y viveza que tienen las cosas que se ven en un espejo. Y echan la culpa a su ignorancia, y no a la razón fundamental, porque no la conocen. Es imposible que una cosa pintada aparezca a la vista con tanto bulto y relieve que sea lo mismo que si se mirara por un espejo, como ésta no se mire con un solo ojo. Luego nos dice nuestro prefecto, no es posible que una pintura, aunque imite con suma perfección el natural en el contorno, sombras, luces y colorido, parezca del mismo relieve que el original. Si ya no es que se mire este a una larga distancia y con un solo ojo. Y en sucesivos fragmentos nos lo va reiterando. Hay que mirar con un solo ojo. Y también nos dice cómo tiene que construirse, cómo se tiene que realizar esa pintura. Que es comparando el natural, poniéndolo en un espejo y comparando la pintura. Y el propio pintor tiene que tapar su ojo. Tiene que tapar su ojo para ir comparando y rectificando. Ese es el gran secreto de Leonardo, un gran secreto involuntario, porque Leonardo no pretendía ocultarlo, lo que las circunstancias estuvieron completamente en contra y no lo pudo transmitir. Ninguno de sus alumnos fue capaz de reproducir ese efecto que él consiguió y él tampoco pudo publicar esos fragmentos, esos preceptos. Entre otras cosas porque le tenía mucha manía a la imprenta. Él quería que los libros fueran manuscritos. Es curioso, que tantas máquinas inventaba, justamente a la imprenta no le gustó. A lo mejor porque no lo he inventado él. Si un resto un poco hacerlo sin seguro que sí. Les muestro. Fíjense, si él había llegado a esa conclusión, que su trabajo le costaría, ¿piensan ustedes que no la llegó nunca a aplicar? Claro que sí. Por supuesto que la aplicaría. ¿Y dónde la aplicó? Pues en este retrato. Aquí es la única obra de Leonardo que es tridimensional. Como él decía, en relieve, que se puede ver en relieve. Entonces, yo les sugiero lo siguiente, que hagan como él. Una habitación oscura, lo más oscura posible. La imagen, ahora con los ordenadores lo tenemos mucho más fácil que tiene que poner velas. Con el ordenador, busquen esta imagen y tápense el ojo derecho. Tápense el ojo derecho y dirán ustedes, ¿por qué el derecho? Pues muy sencillo, porque Leonardo era zurdo y cuando pintaba entonces está hecho de forma que es el ojo derecho que nos debemos tapar y ver con el izquierdo. Denle tiempo al ojo, porque pasar de la visión binocular a monocular, el cerebro requiere un ratito, unos 25 segundos o minutos según el extremo, con un minuto posiblemente sea más que suficiente. ¿Y qué veremos? Pues lo que vamos a ver es un efecto, bueno, esto se lo había puesto a ustedes para demostrarle que ni siquiera esta tiene ese efecto, o para nada, en absoluto. Ya, ahora entiendo esto. ¿Y qué es lo que van a ver ustedes? Pues lo que van a ver es que empieza la figura, en los contornos oscuros empiezan a tomar mucha intensidad. El negro se vuelve muy oscuro, muy negro. Al propio tiempo, el rostro de la mujer y el escote adquieren como volumen, empiezan a adquirir volumen y relevancia. Y poco a poco la figura parece que se distancia ligeramente del fondo. Se distancia del fondo. El efecto es muy similar, no sé si ustedes habrán visto alguna vez, estas postales que había en los años 60, que si las movías un poco, daban esa sensación de relieve. El efecto que produce es que la figura y el fondo hay una distancia por medio, es decir, no están pegadas, no está plano, hay profundidad. Efectivamente, Leonardo consiguió lo que él quería, consiguió una figura que en relieve, que se ve con la profundidad, como si el paisaje está lejano y la figura está cercana. Estamos hablando de 1503, estamos hablando de principios del siglo XVI, es asombroso. Pero como Leonardo sabía que no le iba a dar tiempo a reunir sus escritos, que no le iban a leer y que todo aquello se lo perdió, por si acaso alguien buscaba, dejó pistas en el propio retrato, unas pistas que no encontró. El hallazgo de la tridimensionalidad sí que es mío, pero de estos signos no. Esto lo dando todo un equipo de italianos, pero que lo han interpretado de una forma, llamémosle, esotérica,
que no corresponde para nada con la personalidad de Leonardo. En las pupilas de esta mujer hay una L y una S. Dirá usted, Leonardo y Salai, no. Está relacionado con lo que realmente es intelectual, con imagen tridimensional, relieve. La L y la S, que verán ustedes, les he puesto aquí, lo he marcado en blanco para que ustedes lo puedan escribir. Si buscan en un ordenador, quizás lo veo, está como el marrón, pues, está así como el marrón, lo he puesto en blanco para que está imperceptible, muy discreto, pero ahí está, porque es lógico. Y la S está ahí, marcado con blanco para que ustedes lo vean bien. Es lo difícil verlo, pero... Sí, pero bueno, está ahí, lo pueden ustedes buscar en cualquier imagen. ¿Qué significa esto? Pues miren ustedes, si pudiéramos llamar por el móvil y decirle a Leonardo, dos palabras. ¿Qué has puesto ahí? Como él era de pocas palabras, nos la diría en dos. Lasciare il sinistro. Es abandonarse a la izquierda. En italiano, lasciare tiene un doble sentido, que es abandonarse, dejar y confiar. Es decir, nos tenemos que confiar solo en el izquierdo. Y efectivamente, si dejamos el ojo izquierdo, podemos ver ese efecto tridimensional. ¿Cómo hace esta señora? Así de sencillo. Bueno, no hace falta hacer así de sencillo. De esa manera lo pueden ustedes. Pero además, Leonardo, como era tan completo, nos dejó más pistas, nos dejó además más instrucciones para que lo viéramos aún más perfectamente. Porque dice, bueno, ¿dónde me pongo? Bueno, pues nos dijo dónde le pones. Fíjense que detalle, en este detalle, que es un pequeño puente que hay detrás de la figura, y en el ojo del puente, el occhio di ponte, en el ojo, volvemos otra vez a indicarnos, nos vuelve a indicar el tercer órgano de la visión, hay una cifra, un 72, que también ha sido interpretado esotéricamente, pero no. ¿Ese 72 qué es? Bueno, pues sigamos la lógica de Leonardo, se nos lo pone en un puente. ¿Y un puente qué es? Los puentes de Leonardo. ¿Qué es un puente? Pues lo que une dos puntos. Lo que une el cuadro con el observador. Y ese 72 es la distancia a la que tenemos que observarlo. No son metros, que aún estaba en el sistema lineal, era la medida de la época. Pulgadas. 72 pulgadas. 72 pulgadas son 1,82 metros. 182 centímetros. Pues esa es la distancia ideal a la que se debe observar el cuadro y se ve el efecto relieve en todo su esplendor. Desde la mesa de nuestro ordenador también podemos disfrutarlo. Si me he pegado, pues como 1,5 metros, también lo podemos observar. Pero digamos, con el cuadro original, el ideal es 1,82 metros. Y fíjense, esta medida es muy curiosa porque ustedes saben que Leonardo también es el autor de ese famoso canon métrico antropomórfico que es el hombre de Turbio, que es para sacar a partir de las medidas humanas, aplicarlas en la arquitectura. Pues siguiendo esas medidas, resulta que el brazo de un hombre junto con el hombro es la mitad de su estatura. Y un paso es la mitad de su estatura. Pues imagínense el cuadro, la situación. Si Leonardo, con el ojo tapado, pintando, ¿qué haría más de una vez? Se retiraría un paso para contemplar el efecto. Y ese era el punto ideal. Por eso nos pone 1,82, 72. Esa es su estatura. Sin quererlo, sabemos lo que medía Leonardo. 1,82, un hombre de una estatura efectivamente elevadísima para su época, que los hombres de la época medían unos 60, unos 65. Entonces, han sido un hombre de 1,82. Pues eso también podemos saber su estatura. Por lo tanto, nos está descubriendo todos sus secretos ahí, porque estaba seguro de que no le iban a ver. Así que les recomiendo oscuridad, paciencia y empezarán a ver los efectos. Y dirán, bueno, ¿y esta mujer nos está contando todo el libro? Pues no. Les estoy contando solo uno de los secretos. Porque el libro tiene 4. Además de más cosas, evidentemente. Y dirán, ¿y por qué me cuenta esto? ¿Por qué me lo cuentan? Pues miren ustedes, les voy a ser muy sincera. Porque esto, sí, efectivamente, este hallazgo lo he hecho yo, y está recogido en un ensayo, y este ensayo está en el Museo de Louvre, en la biblioteca, para que lo estudien los que les gustan apasionados de Leonardo, todos los investigadores, además de la novela. Es que considero que este hallazgo es patrimonio de la humanidad. Considero que Leonardo lo que quería es que se supiera. Entonces no me parece, por decir de una manera, honesto que solamente el que lea la novela, el que compre la novela, lo pueda saber.
Yo a ustedes no les vendo los secretos de Leonardo, yo a ustedes lo que les ofrezco es mi arte como escritora, bueno o malo el que tenga. Y realmente esa novela lo que pretende ser es un cofre que contiene el espíritu de Leonardo, el auténtico, el que no está desvirtuado por tantas horas que hay por ahí circulando. Es realmente el continente de lo que fue este hombre, un genio, pero sobre todo un hombre, con sus vicisitudes, con sus dificultades y toda una lección de vida y de filosofía de vida. Es también una obra en la que vamos ustedes a encontrar una gran desconocida, Alisa Gherardini. Es la mujer del cuadro, y esta mujer debió ser alguien muy, muy interesante, porque si no, Leonardo no pierde 3 años de su vida en Florencia pintándola, ni abandona uno de los mayores proyectos que tiene. Esta mujer, esta Alisa Gherardini, debió ser una persona apasionante y realmente debió despertar la curiosidad, porque fueron 3 años nada más los que estuvo con ella. Y esta novela lo que pretende es acercarles a ustedes el lado más humano de Leonardo, es acercarles las respuestas de los enigmas que hay a lo largo de la vida de Leonardo, porque sí que es verdad que hay muchas reacciones, hay muchas situaciones que no están entendidas, y esta novela les da a ustedes una explicación coherente de lo que pudo pasar realmente, y además nos va a dar claves como, por ejemplo, qué hay detrás de la gran rivalidad que había con Miguel Ángel Buonarroti, porque la rivalidad iba mucho más allá de lo artístico, porque esas disputas que había entre los dos, esos insultos de Miguel Ángel Buonarroti a Leonardo en público, y Leonardo callarse y no responderle cuando los suyos le decían respóndele, atácale, porque fíjense, Miguel Ángel Buonarroti apenas llegaba a los 1,60. Simplemente un empujón y lo voy a poder estrellar contra la pared, pero un hombre pacífico y un hombre que aguantó drásticamente todos los insultos y ofensas que le hacía el público. ¿Por qué? ¿Por qué les aguantó? Pues tenemos también respuestas. ¿Y por qué ese encono de Miguel Ángel contra él? En cuanto a la identidad de la mujer del cuadro, esa Gherardini está muy discutida. Esta novela, que se terminó de escribir en 1999, apostó por la mujer de Francesco Di Borgo. Y digo apostó porque en aquel momento no había nada que lo demostrara, sino simplemente cotejando los documentos que tenía a mano. Y curiosamente, unos años después de ser publicada, la novela por primera vez fue publicada en el 2004, y en el 2008 apareció el documento que acredita que efectivamente esta novela, como en tantas otras cosas, había acertado. Por lo tanto, uno de los interrogantes en todo este cuadro ya lo sabemos, efectivamente, es Lisa Gherardini, pero hay muchos interrogantes a lo largo de él. Por ejemplo, ¿por qué aceptó hacer el cuadro? Porque fíjense que se lo habían ofrecido 2 veces antes y lo rechazó. ¿Por qué lo hizo y por qué aceptó en el peor momento? Justamente cuando le habían encargado la obra de ingeniería de su vida, el desvío del curso del río Arno. Fíjense, el trayecto de este río, es un río de envergadura. Fíjense a su paso por Florencia cómo es. Bueno, pues la República de Florencia le encarga a Leonardo que se encargue de desviarlo y para que no pase por Pisa. Es una obra de ingeniería que ponen a su cargo miles de hombres. Él diseña dragas, fíjense, este es el plano que diseña él para cambiar el curso del río. Idea máquinas como esta para dragar y para contener el agua, para ir dragando. Está apasionado con el tema, tiene a su disposición muchos ingenieros que obedecen sus órdenes y se quita horas del día y de la noche para pintar ese cuadro, porque tuvo que tener una razón muy importante, y este novela les da a ustedes una de esas razones. Además hay algo muy curioso con respecto a este cuadro. De todas sus obras pues, se conservan más o menos bocetos. De este no hay ni uno. No queda nada de cómo lo hizo. Absolutamente nada. Y aquí es donde empieza la novela. Este es el dormitorio de Da Vinci en Club. En esta villa que hemos visto antes, Leonardo está próximo a morir, ya se siente muy acabado el don de que ya se le va a ir la vida y decide hacer testamento. Y lo lea todo en ese testamento, absolutamente todo, hasta las velas, hasta las piezas de ropa que tenía previsto para hacerse ropa. Todo, menos una cosa, el cuadro que él guarda en una habitación a oscuras y que solamente pasa ahí. Francesco Mersi, el muchacho, su discípulo que le acompaña fielmente hasta el último momento, está intrigado con ese cuadro
porque no sabe quién es, por qué se encierra el maestro con él, y además ahora se pregunta, ¿a quién le deja el cuadro? ¿Qué va a ser de ese cuadro? A partir de ahí, Leonardo le va a ir explicando, va a ser la excusa para que el lector vaya conociendo la vida de Leonardo con todos estos señores, sobre todo estos 3 años que él se pasa pintando el cuadro de Sant'Agata. Aquí tenemos a su gran amigo Botticelli, con el que tiene una gran amistad desde que entra en el taller de Verrocchio. A lo largo de la novela van a aparecer muchos personajes, entre ellos este terrible Domenico Savonarola, un azote tremendo para la ciudad de Florencia, y que es uno de los primeros fenómenos de masas, tipo, digamos, Hitler, en el que la gente le sigue ciegamente, hacen barbaridades, hasta que llega un momento que lo abominan, ¿no? Este hombre termina siendo quemado en la plaza pública. Vamos a conocer personajes muy importantes en la vida de Leonardo, como este muchacho, Sarai, un chiquillo que recoge en Milán, un muchacho harapiento que va pagando por él, lo recoge porque pinta muy bien y tiene la ocasión de darle una profesión. Y veremos cómo se convierte en una pesadilla para Leonardo. Y también vamos a conocer gente tan curiosa como Maquiavelo, que también es una figura importante en la vida de Leonardo. Pero sobre todo, vamos a conocer a una mujer maravillosa, Alisa Giardini. Y es el único personaje ficticio, totalmente ficticio. Pero fíjense, la dificultad de esta autora a la hora de reconstruir, bueno, ¿y qué personalidad le dio esta mujer? Pues fíjense, lo que hizo fue escuchar a Leonardo, seguir sus instrucciones, porque era un gran fisonomista, y por la forma de la nariz, la disposición de las cejas, la boca, los pómulos, él entresacaba la personalidad de la gente, y siguiendo sus instrucciones, lo aplica a esta mujer. Y lo curioso es que nos daba una mujer maternal, cariñosa, paciente, que sabía escuchar, con un gran mundo interior, muy inteligente. Alguien que sabe escuchar, muy importante para Leonardo, y a partir de ahí se crea el personaje de Elisa Giardini, que les invito a conocer y a descubrir junto con el verdadero Leonardo, que les va a enamorar, porque la gran obra de Leonardo, el gran prodigio de él, es Leonardo mismo. Y esta obra, que la tienen ustedes en la contraseña de la novela, oculta otra clave que les va a dar la pista final cuando lean la novela de qué realmente pasó entre los dos, entre Leonardo y Elisa Giardini. Porque esa imagen, esa obra de Rafael Sanzio, tiene un secreto que hasta ahora tampoco habían descubierto. Así que es lo único que me queda por decirles a todos ustedes, es que les invito a vivir la aventura de estos dos personajes, de Elisa Giardini y de Leonardo da Vinci, que viven intensamente la aventura de ser ellos mismos y de intentarlo a pesar de todo. Muchas gracias por la atención que me han prestado y por haberme venido. Nunca me canso de escucharte, Dolores. Es maravilloso conocer todo lo que se nota que es un trabajo de años de investigación y de sacar conclusiones. Por cierto, Dolores ha pedido a algunos secretarios si alguien quiere comprarlo, porque es difícil encontrar el libro, no es tan fácil de en la página web o en las presentaciones. Claro, incluso porque se puede firmar y demás. Se lo digo personalmente. Claro que sí. Aparte de eso, ¿hay alguna pregunta para Dolores que quiera hacer? ¿Sí? ¿Por qué te involucraste tanto en la obra de Leonardo? Es decir, ¿por qué Leonardo y no otra obra misteriosa? También es mucha. Pues sí, pues fíjate, fue casi por casualidad, como casi todo en la vida. Pues te puedo decir que porque llegó a mis manos un librito, un libro significante, en el que tenía, pues, no sé, son 14 biografías de hombres importantes, ¿no? Entre ellos estaba Leonardo da Vinci. Cogí el libro y decidí empezar por Leonardo. No sabía prácticamente nada de él, entonces precisamente por eso quise empezar. Sí sabía que era un pintor, renacentista, tal y cual, pero nada más. Y empecé a quedarme maravillada, porque aunque la biografía era muy breve, había cuestiones que me llamaban poderosamente la atención, como lo que les he explicado ahora. ¿Cómo es posible que este hombre, en plena vorágine del desvío del curso del río Arno, se empeñara en pintar este cuadro, cuando además reyes, como el rey de Francia o la duquesa de Mantua, en ese mismo momento le estaban pidiendo, por favor, que les hiciera un retrato, y diciendo que no, porque además es que había decidido dejar de pintar. Él quería las matemáticas y quería la ingeniería, no quería pintar. Si pintar era por ganarse la vida, pero él quería ser ingeniero, él quería ser, esa era su pasión, y se empeña durante 3 años en pintar este cuadro. Eso me intrigó poderosamente y empecé a investigar.
Y conforme investigaba, iba encontrando cada vez respuestas y preguntas, y me fue llevando una cosa, me fue llevando a otra, y anidó en mí esta historia, porque les puedo decir realmente que anidó en mí, y que fue la historia la que tenía tales pujos que como un hijo cuando llega el momento de nacer, o nacía o reventaba. Y aquí está, el producto. Y también quiero contar una cosa. Curiosamente me pasó algo muy similar a ti. Cuando tenía apenas 5 años, estaba en el colegio ahí en Melilla, soy de Melilla, vino un señor que era un representante de un álbum, que a lo mejor de ustedes todavía se acuerdan, que se llamaba Vida y Color, porque fue muy conocido. Era un álbum que era de historia del arte, ibas comprando los cromos y ibas haciendo la colección. Bueno, pues este señor, para sortear el álbum y el primer cromo, pues hizo una pregunta. ¿De qué color es el caballo de Santiago? Yo ni idea. Yo me cogía porque no tenía ni idea. Yo pensé todo brillante, yo pues no me daba cuenta. Y uno de los chiquillos dijo, ¡negro! No, fijaos bien. Yo nada, ahí bien cogida. Otro dijo, ¡marrón! Y entonces se me abrió la mente. Y dije, si no es negro y es marrón, será blanco. No me daba cuenta que la respuesta estaba en la propia pregunta. Levanté el dedo y dije, ¿blanco? ¡Sí! Y me dio el álbum y el cromo que me regalaron es la Limona. Y lo mejor de todo esto es que por circunstancias que me habían al caso, cuando tuve que hacer en esta novela la descripción del cromo, me vi obligada, porque no podía salir, me vi obligada a hacer la descripción con aquel cromo que había ganado cuando tenía 5 años. Así que siempre el destino te encuentra, de alguna manera u otra. Muchas gracias por la pregunta. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Tenían alguna duda, alguna pregunta? Bueno, eso saben todo, que es maravilla. De todas maneras, luego en el programa la tendremos también con nosotros. Vamos a seguir hablando de muchas cosas más de Leonardo, además de hablar también sobre algo que no es muy conocido. Es que René Chateau seguramente empieza en Gerona. Y esta noche hablaremos con Elisa Carmona, que es una experta en ese tema, y que además también tiene que ver con Leonardo, porque aquí lo del Código Da Vinci, el Santo Grial, hay muchas cosas que esta noche el programa va a ser muy davinciano. Pero vamos, no me creo que no haya ninguna pregunta más. Seguro que por ahí tiene alguna duda y no se atreve. ¿Alguna otra cosa? Antonio, ¿tú querías preguntar algo de la Liga de Plata? Sí, pero como suponía que iba a verlo, pero es que como no lo he encontrado en ningún sitio, creo que su trayectoria, el gran éxito que tuvo fue participar en un concurso musical en la corte ahí en Milán, con un instrumento que él inventó, que tenía la forma de un cráneo de caballo, que era de plata y que tocó una melodía que a todo el mundo pues arrobó, ¿no? Entonces, la curiosidad es, ¿se ha encontrado algún dibujo de ese instrumento? En el Códice Madrid hay algo, a partir de lo cual han hecho una reproducción, que de hecho en uno de los vídeos, lo deben ver ustedes en mi página web, hay un vídeo de mi intervención en Televisión Española, que me acompaña un muy buen amigo mío, de hecho es el propietario de la música que han visto ustedes, Antonio Melgar, que es el que lleva una exposición de instrumentos por todo el mundo, y él llevó a ese programa una reproducción de esa liga. Entonces se lo pueden ver, porque es que realmente no os nada. Es que Leonardo era muy cuco, Leonardo era muy listo, y como veía que los Medici no le daban faena, preferían a otros artistas. Cuando él se enteró de que los Medici estaban preparando una embajada cultural al duque de Milán, porque era realmente el poderoso y los Medici les convenía llevarse bien, tengan en cuenta que en aquella época no existían, eran ciudades-estado, ¿no? Entonces, para mantener unas buenas relaciones con el vecino del norte, pues mandaron una embajada cultural y Leonardo se las apañó para formar parte de esa embajada cultural y diseñó una lira que parece ser que era la forma de la quijada de un caballo, y esa lira la hizo de plata, con lo cual tenía una sonoridad extraordinaria. ¿Y por qué hizo una lira y no hizo otra cosa? Pues porque era muy listo. Sabía, se había enterado que el duque de Milán, que Ludovico Sforza, le gustaba también la lira y era un apasionado de la lira. Entonces quiso llamarle algo especial, algo diferente, algo que le hiciera llamar la atención, porque su idea era pasar a formar parte de la corte de Milán, porque es donde podía tener futuro, porque en Florencia no lo iba a tener. Entonces lo consiguió. Tocó con esa lira delante del duque y el duque, bueno, se entusiasmó
Fíjense si debió gustarle que al día siguiente él estaba trabajando para Ludovico. Y le dijo, tú de aquí, no te mueves. Y tú y la lira, ¿qué os quedáis? Y con esa lira pues iba él amenizando las comidas, las cenas de los duques con sus invitados, contando chistes, acertijos, de chico para todo. Y poco a poco se fue ganando pues, esa confianza del duque y por eso dándole proyectos más importantes hasta conseguirse pues, muy respetado y bien mirado por el mundo. ¿Una pregunta más? ¿Se sabe si tuvo hijos? No, porque Leonardo era homosexual. Lo que pasa es que precisamente lo que les comentaba, digamos que en este caso digamos, va a resultar, para su trayectoria como artista va a resultar indiferente que se sienten atraídos por mujeres o por hombres, porque esa influencia de la filosofía platónica fue muy, muy grande. Él de alguna manera se reprimió mucho porque él estaba convencido de que hacía falta por lo menos un buen margen de virtud, de contención, de no desperdiciar energías en la energía sexual para tener esa capacidad de conectar con la creación y dar obras tocadas por el creador. Y yo creo que lo consiguió porque no más que sus obras. Pero su gran legado pasó a otras personas. Él que escuela tuvo discípulos. Lo intentó incluso crear una carrera. Él tuvo discípulos y él, al igual que Verrocchio, en su casa tenía discípulos que convivían con él, que hacían faenas y aprendían de él. Pero, por ejemplo, Salai, ese muchacho que recogió que pintaba también, fue muy buen pintor, pero no consiguió alcanzar el maestro. De hecho, yo sostengo que esa Gioconda que tenemos en el Prado, en Madrid, es de la mano de Salai, de su discípulo más amado, porque él realmente terminó enamorándose de este muchacho, que le llevó por la calle de la Marmora, la verdad. Y él lo que pretendía es que su heredero en todos los sentidos fuera Salai y que aprendiera su técnica. Y pintaba muy bien, pero no conseguía llegar a lo de Leonardo. Melzi también fue muy bueno. Melzi también consiguió obras de buena calidad, pero tampoco tuvo la altura de Leonardo. Entonces, enseñó por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, aquí en España, en Murcia, tenemos a Yáñez Medina, que son pintores que trabajaron con él en Florencia, de hecho, en la época que estaba pintando la Gioconda, él le llamaba el españoleto, pero este hombre pintaba muy bien, pero tampoco llegó a la altura de Leonardo. En el mural, en el retablo de la Catedral de Valencia, tenemos 3 Giocondas, porque están pintadas por de la Medina y son 3 damas que están allí y que son absolutamente la Gioconda, no tiene el toque del maestro. Entonces ese legado realmente son esos manuscritos. Lo que le quedó a la última hora es pasarle los manuscritos a Francesco Melzi para que intentara ordenarlos y que se pudieran leer, porque estaba claro que en pintura en ese momento no había nadie, pero confiando que en un futuro apareciera alguien que le diera sus enseñanzas, porque Leonardo, hay un aspecto que casi nadie repara de él. Leonardo era maestro. Leonardo no era una vocación docente, él lo que tenía ansias de que alguien aprendiera lo que él estaba consiguiendo, pero no lo logró. Así que heredero, Melzi. El que él quería que fuera Salai, no llegó a su altura. Yo sostengo que la Gioconda del Prado está hecha al mismo tiempo que esta Gioconda que está ahí en el Louvre. El maestro estaba haciendo lo original y al mismo tiempo su alumno favorito siguiendo sus instrucciones. De hecho hay retoques de Leonardo, como si corrigiera, no, así. Pero claro, no llega a la altura del maestro. Todas esas maquinarias que él creó, ¿se han hecho reproducciones a tamaño real? ¿Y están expuestas en algún museo? Sí, aquí ha venido la exposición hace tiempo. Hay exposiciones itinerantes, una de ellas de la CAM, o por lo menos cuando se llama la CAM, que de hecho yo he colaborado con ellos haciendo también disertaciones y charlas, y en Club, donde en este castillito que han visto ustedes que es donde él falleció, ahí tienen muchas de sus obras de ingeniería. De hecho, el vehículo está allí también. Sí, y curiosamente 500 años después, porque ha hecho falta 500 años para ser capaces de entenderle y de saber qué es lo que nos quería transmitir, porque claro, es que simplemente 2 siglos atrás veían esos manuscritos y es que no sabían de qué les estaba hablando, es que no lo entendían. Ha hecho falta que pasaran 500 años para que la humanidad esté en condiciones de entender lo que él ponía en sus manuscritos y de empezar a construir los instrumentos musicales,
maquinarias, los puentes. Creo que en el año 2012 en Suecia se inauguró un puente que es uno de los que diseñó Da Vinci. O sea que han hecho por aquí, un puente que se hace precisamente en uno de los bocetos que quería para el pozo, quería abrir para Turquía. Bueno, pues eso quedó como un boceto, no se pudo llevar a cabo. La dijo que no. Sin embargo, sí que se ha hecho en Suecia. Y la verdad es que ha hecho falta 500 años para estar en disposición de entenderlo. Y Sí, por favor. de verdad que es humano, porque es que es un fuera de serie, de verdad que ese hombre es humano. Claro que es humano. Hay humanos. Es que, curiosamente, Leonardo se tuvo, digamos, que crear una imagen muy jerárquica, una imagen muy contenida, porque, claro, el problema de la homosexualidad era un problema de su sociocárcel por eso, y eso le mató mucho, se volvió muy cerrado hacia los demás y muy contenido hacia los demás, pero igualmente un hombre apasionado. Es decir, esto no se puede entender sin una persona que se apasiona, que no duerme porque Leonardo apenas dormía. Eso hizo que también luego se vegetara muy deprisa. En un momento en que decayó muy rápido. Además, el que se hiciera vegetariano, porque llegó a la conclusión de que comer animales inteligentes era una barbaridad, y él nada más que se alimentaba de verduras. Entonces, claro, la falta de proteína y la falta de sueño pues le jugó malas pasadas. Pero era un hombre humano, pero hasta ahí puede llegar la pasión y la inteligencia. Claro, es que se une. Es una combinación quizás única, ¿no? Porque, como decías, es que Leonardo realmente es una mente de científico, pero que mira como un poeta. Es un hombre que es capaz de ver belleza, y de hecho diseña un puente y el puente es bellísimo. Y hace una máquina de guerra y está es bonita. Es que realmente en él están ligadas la ciencia y la belleza. Y lo de las máquinas de guerra, dice, bueno, este hombre que respetaba a los animales y que horrorizaba la geométrica. Es que, claro, está viviendo unos tiempos en que la guerra es normal, se vive continuamente en guerra. Florencia está 20 años en guerra con Pisa. Milán, si no domina lo que tiene alrededor, cae. Y los milaneses se tienen que defender de los franceses porque ellos atacan. Es decir, es un poco lo que le pasó a Einstein con los norteamericanos. No es que Einstein quisiera hacer una bomba atómica y que murieran millones de personas. No. Lo que pasa era o ellos o nosotros. Por nosotros. Y eso es lo que hace Leonardo, por nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así, con guerra y con paz. Yo acabo de caer ahora que era contemporáneo también de Colón, ¿no? Sí. De hecho es posible, y además el mapa de que a Colón le llegó de Ptolomeo, de la redondez de la Tierra, es muy posible que pasara por manos de Da Vinci en la arquitectura. Porque circulaba por allí. Efectivamente, porque circulaba por allí. Y además Luca Pacioli, que fue gran amigo suyo, un gran matemático, un geómetra importantísimo de aquella época, de él aprendió una barbaridad de Leonardo, aprendió muchísimo. De hecho, hicieron juntos una obra, él hizo las ilustraciones y Luca Pacioli los textos sobre el famoso número áureo. Y tengan en cuenta que cuando Leonardo tiene 40 años, es el descubrimiento de América, y bueno, cuando España se convierte en el primer estado de toda Europa, se convierte en el primer estado, y ya se expulsan los musulmanes, y no sé, es que estamos moviéndonos en una época, pasa que digamos la situación de España en ese momento es mucho más atrasada que la de Italia por todas las guerras que ha sufrido, ¿no? Pero de hecho, les voy a contar una anécdota que además como es de mi tierra, la tengo que contar, de Melilla. Los reyes católicos, 3 años después de la conquista de Granada y de que España ya está, digamos, cerrada, falta Navarra, pues quieren contratar a Leonardo da Vinci para que construya la ciudadela en Melilla, la ciudadela de Melilla. Pero Leonardo está muy atareado atendiendo a César Borgia y en esos momentos no puede ser. Pero al que contratan es a uno de sus inquilinos, a Maese de Rávena. Y Maese de Rávena, con todo lo que ha aprendido de él, Leonardo, va a Melilla y les ayuda a construir ya la ciudadela definitiva. Es una ciudadela preciosa que les invito a conocer Melilla porque les va a sorprender, tanto la Melilla vieja como la Melilla moderna. Y de hecho todavía se conserva un torreón circular que está en los manuscritos de Leonardo, que en Melilla se le conoce por la Florentina. Así que eso lo he descubierto luego, entonces, o sea que tengo además el orgullo de tener en mi tierra un trocito, aunque sea de régico, de Leonardo. Ya añadiría una cosa desde el principio. Pues no sé si tiene alguna pregunta más, y si no, pues como
invito a que escuchen el programa a las 11, vamos a seguir Esta hablando con noche, ella. que yo lo escucho todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les pido un aplauso